¿Qué tal, queridos amigos y hermanos allí que me escuchan? Nuevamente nos encontramos un día más para continuar estudiando la palabra de Dios acerca de lo que es el santuario, de lo que allí se realizaba, de la gran obra de Cristo, también que hoy Él continúa haciendo en los cielos. Para muchos tal vez esto suena novedoso, para otros ya es esto algo que conocían, pero que tal vez no le están prestando la atención también debida aquello, pues aquí incluso al estudiar esto se desenvuelven incluso las profecías y también igualmente no hay la profecía a la iglesia de la Odisea y cobra el sentido mayor incluso de por qué, o sea, llama de esa manera Dios a la iglesia de la Odisea y qué es lo que debía hacer realmente esta iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es su condición actual y qué es lo que Dios quiere hacer con todos aquellos que de esta iglesia escuchen ese llamado? Continuando así, y antes de leer también el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 12, hoy que es 14 de julio, lleva por título En el lugar santo. Vamos a orar para que Dios sea también quien dirija también estos estudios en este día. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque allí, Señor, encontramos lo que es tu dirección, tu verdad, Señor, el camino a seguir. Todo, Señor, lo que tú has hecho, Señor, por nosotros, cómo lo expresaste en símbolos y cómo también, Señor, eso fue llevado a la realidad, Señor, en demostración de ese gran amor, ese compromiso, Señor, que tú hiciste con la raza humana, Señor, y que tú realmente eres un Dios fiel, un Dios, Señor, que cumple los pactos, Señor, hechos, e invita también así a todos aquellos que deciden creer o dicen creer, Señor, en ti, a que también puedan, Señor, ser fieles también en el compromiso que han establecido contigo, Señor, mediante el bautismo, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra y a entender el mensaje también que está allí para todos nosotros. Te lo pedimos esto, Señor, en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Y lo pedimos, Señor, en su nombre. Amén. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 12, nos dice lo siguiente. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención. Después de que Cristo murió, no entró aquí en la tierra en el lugar santo, o sea, el santuario terrenal del templo que había allí en Jerusalén, sino entró en el lugar santo ¿de dónde? Que está en el cielo. Porque nosotros sabemos bien que el santuario que levantó Moisés en el desierto es una copia, como le dice el apóstol Pablo mismo y como en Éxodo también lo muestra, ¿verdad? Cuando Dios le dice en Éxodo 25, haz conforme a lo que yo te muestre, entonces es una copia de todo lo que está en el cielo. Entonces cuando Cristo, después de haber muerto, de haber resucitado, Él lleva también su sangre, ¿sí? Y entra ¿a dónde? Al lugar santo. Pero dice una vez y para siempre. Él va a entrar allí y no va a salir, o sea, no va a haber quien lo reemplace, porque ¿qué es lo que sucedía? Cuando entraba, o sea, un sumo sacerdote, ¿verdad?, a tomar ese lugar para hacer la expiación, ¿qué pasaba? Algunas veces cuando no estaba bien consagrado el sumo sacerdote, moría, porque tenía pecado. Y en la presencia de Dios no puede estar así. Tiene que estar purificado tanto por fuera, su vestimenta, todo, como también su conciencia por dentro, todo, completamente consagrado y entregado a Dios. Por eso incluso ellos tenían, ¿no?, aquí no me acuerdo bien ahorita cómo se llama esto, pero tenían aquí una lámina de oro que decía santidad a Jehová. ¿Por qué? Porque su vida misma debía ser una vida de consagración, una vida de santidad completamente para Dios, o sea, apartados completamente para Dios. Por eso incluso no tenían ni siquiera tierras, sino que su herencia le dice era el cielo, o sea, y claramente sí, o sea, disfrutaban de algunas cosas. Ellos tenían más que todo esa labor que de demostrar que, o sea, todo ser humano debe igualmente, así como el Señor Jesucristo, ¿verdad?, buscar ser apartado para Dios, en santidad para Dios, ¿sí? Pero ahora, aquí hablando de nuestro Señor Jesucristo, en la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario, en el año 31 de nuestra era. Él fue ofrecido allí, en el Calvario. Fue ofrecido para la salvación de toda la humanidad, para que toda la humanidad pueda tener acceso al perdón y a la salvación que Dios ofrece. Ahora, cuando Cristo en la cruz exclamó las palabras
consumado es, que eso tenemos registro allí en los evangelios. El velo del templo, ¿qué sucedió con eso? Se partió, dice, en dos. ¿Y de dónde? De arriba hacia abajo. Ahora, este velo no estaba hecho también de cualquier material. Era un material muy fino y también igualmente muy resistente. ¿Y este velo qué significa? Este velo tenía mucho significado para la nación judía. Tenía mucho significado para la nación judía. Porque por eso estaba hecho de un material que era muy costoso, de púrpura y oro. Entonces, cuando Cristo exhaló su último aliento, habían testigos en el templo que vieron cómo el fuerte y resistente material era rasgado de arriba a abajo por una mano invisible. Justamente, o sea, cuando el sacerdote, porque a la hora que murió Cristo, nos dice la palabra de Dios, era la hora novena. Y justamente a esa hora también el sacerdote estaba en el templo y acompañado con otros más, ¿verdad? Otros sacerdotes también allí. Y estaban por hacer el sacrificio de ¿qué? El sacrificio vespertino por toda la nación judía. ¿Sí? Por toda la nación judía. Cuando estaban a punto de matar al cordero, empezó a temblar, ¿verdad? Todo el lugar. Y el templo se partió en dos. ¿Sí? Y claramente el cordero escapó de las manos del sacerdote. Y los sacerdotes quedaron ahí no impresionados de lo que pasaba. Más que todo, ¿de qué? ¿De qué se impresionaron? Cuando vieron que el velo del templo de pronto empezó a rasgarse desde arriba hacia abajo. Y eso los dejó a ellos atónitos, o sea, ¿qué estaba pasando? Allí, o sea, una mano que ellos no vieron, rasgó el velo, ¿verdad? En dos. Y entonces, ¿eso qué estaba simbolizando? Claramente el símbolo había encontrado allí en la muerte del Hijo de Dios la realidad que figuraba. Ese cordero que estaba allí por ser inmolado, por ser sacrificado, representaba a Cristo. Representaba a Cristo. Pero el verdadero sacrificio, así como mismo el profeta Juan el Bautista en sí, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el verdadero Cordero estaba muriendo, porque cuando Cristo dice consumado es, él exhala su último aliento y muere. ¿Qué? O sea, ya no se necesitaba más ese Cordero, porque allí esa ley de sacrificios para la purificación ya no era necesario, porque ya el Cordero estaba muriendo en la cruz, ya había muerto en la cruz. También, ¿qué más? Cuando se rasga el velo del templo, ¿qué? Ya esa ley, ¿verdad? De la oración en el templo y el lugar santo y todo esto, ¿no? Que ahí no debían pasar y demás, en un templo aquí o sea, en la tierra, ¿sí? Donde tenía que estar la presencia de Dios. Eso, cuando hace eso, quiere decir que, o sea, que eso ya no continúa. Termina allí esa ley. Termina esa ley. Y más aparte, cuando Caifás, ¿verdad? Rasgó sus vestiduras ante Cristo, como simbolizando, ¿no? Su malestar de las cosas que decía Cristo. Allí también incluso mismo ya él estaba ya anunciando que el fin del sacerdocio humano de la casa de Aarón. Y cuando Cristo murió, claramente él tomó ese sacerdocio. Y él fue y se presentó ante el Padre como el nuevo sacerdote, sumo sacerdote de toda la raza humana. Ya no más un sacerdocio de hombres. Y eso lo dice Pablo mismo en el capítulo 8. Los hombres no pudieron llevar eso a cuestas, lo corrompieron. Pero aquí venía uno que no era corrupto. Aquí venía uno que iba a llevar todo eso. El sacrificio perfecto, el intercesor perfecto, el sumo sacerdote perfecto, el templo vivo perfecto. Entonces ya no era más necesario que esa ley. Ya era más necesario que se siga la ley del sacerdocio. No era más necesario que se siga esa ley del templo, ¿verdad? Del lugar santo y lugar santísimo aquí en la tierra. No era más necesario que se siga la ley de sacrificios. Toda esa ley fue clavada en la cruz. Y a eso se refiere Pablo cuando dice que esa ley fue clavada en la cruz. Con todos esos ritos que tenían que hacer ellos allí, ¿verdad? De lavamiento, que el sumo sacerdote tenía que sacrificar un cordero también para el día de la expiación, para presentarse ante ellos, que había que hacer un sacrificio vespertino y matutino, ¿verdad? De un cordero, que tenían que traer todos un corderito también por el perdón de sus pecados. Ya esa ley ahí fenece, junto con la muerte de Cristo. Muere, queda anulada, pero no la ley de los 10 mandamientos, que eso es lo que lastimosamente muchos, engañados por Satanás, hoy en día están predicando, ¿verdad? Una mentira fatal. Porque la ley que allí fenece es esta, lo que he mencionado hace un momento, ¿verdad? Los sacrificios, el sacerdocio, el levirato, el templo, ¿sí?
todo esto, los sacrificios vespertinos matutinos, el sacrificio que se hacía continuamente allí por el perdón de los pecados de todos, de traer tórtolas y demás, las ofrendas que se tenían que hacer y todas estas cosas así, allí fenece todo ese sistema. Toda esa ley fenece allí, junto con Cristo. ¿Por qué? Porque era el verdadero, al que figuraba todo eso, ya lo había cumplido. Y resucita, ¿verdad? Luego. Ahora, entonces con todo eso estaba abierto el camino que llevaba al lugar santísimo. Había sido preparado un camino nuevo y viviente. Un camino nuevo y viviente. Por eso lo está diciendo, ¿no? Un templo vivo. Cristo. Había sido preparado entonces el camino nuevo y viviente. Por eso él dijo, yo soy el camino. O sea, ya lo estaba anunciando. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la venida del sumo sacerdote, porque ya no necesitamos más un Mesías, porque ya el Mesías vino. Lo que estaba esperando hoy en día un Mesías está fuera del lugar. ¿Por qué? Porque el Mesías ya vino. Y si no aceptan al Mesías que ya vino, entonces pues están rechazando la salvación de Dios y están perdidos. Hasta que no se arrepientan y acepten a ese Mesías que es Cristo, que ya vino, ellos van a continuar en un viejo pacto completamente. O sea, y hablando del viejo pacto, estoy hablando de qué? De ese sistema de sacrificios, o sea, negando así el sacrificio de Cristo y su intercesión hoy en día por la raza humana. Desde ese entonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote, así como le hemos mencionado, ¿verdad? Y abogado en el cielo de los cielos. Ahora, terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. Y eso es lo que estaba mencionando ya hace rato, esa ley. El Hijo de Dios ha venido conforme a su palabra. Cumplió lo que fue profetizado. Heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, ¿verdad? O como hemos leído en Salmos 40, en el rollo del libro está escrito de mí. Jesucristo mismo lo dice en Juan capítulo 5. Las escrituras hablan de mí. Todo el tiempo, todo hablaba acerca de Él. Todo ese sistema hablaba acerca de Él. Y Él vino a cumplir eso. Para que haga, oh Dios, tu voluntad. Y la voluntad de Dios era ¿qué? Que Él viva una vida santa, inmaculada, y que sea el sacrificio en representación de la raza humana para salvar a toda la raza humana. Ahora, por su propia sangre, Él entra una sola vez en el santuario. ¿Por qué? Porque Él es inmortal, porque ya no muere. Porque no se necesita más tampoco. Porque los otros morían, no se corrompían, tenían que ser cambiados. Pero este no. Porque no tiene ni corrupción moral, ni tiene tampoco corrupción física. No tiene. Entonces Él entra, o sea, una vez para siempre. Para siempre. Habiendo obtenido la eterna redención. Para toda la raza humana. Los ojos de los hombres fueron dirigidos allí al verdadero sacrificio por los pecados del mundo. Ya no ese corderito, sino el verdadero. Por eso Pablo incluso cuando termina, porque Pablo mucho habla aquí en el libro de Hebreos acerca de todo el sistema del santuario, ¿verdad? Y Pablo antes de terminar el capítulo 12 dice allí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todos nosotros ahora los hombres, ¿verdad? Tienen que dirigir su vista ¿a dónde? Hacia Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En los cielos intercediendo por nosotros, presentándose santo y puro ante el Padre. Entonces, si Él se presenta así, ¿cómo debemos estar nosotros aquí en la tierra también? Siguiendo el ejemplo del camino, viviendo en esa verdad que nos ha dejado, viviendo ya, obteniendo esa vida espiritual que nos ofrece para obtener la vida eterna también próximamente. Por esa razón oró por esa unidad. Él es uno con el Padre, reconciliando a la humanidad, ¿sí?, con el cielo. Y también él es uno con nosotros por su humanidad, pero en esa humanidad santa y pura. Y hoy en día también invita a su iglesia a lo mismo. El libro de Efesios capítulo 5, cuando habla del marido y la mujer, él dice, Cristo se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para presentarse una iglesia sin mancha, una iglesia sin defecto, pura, lavada. Y eso es lo que Cristo quiere. Eso es lo que Dios quiere. Y ahora hoy en día que muchos me digan después, no, pero es que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. Necios, completamente tercos. Están perdiendo la salvación por solamente una idea, un pensamiento, una excusa de hombres engañados por Satanás. Salgan de ese engaño, salgan de ese engaño. Y Dios les mostrará las maravillas realmente de la salvación y lo que Él ofrece. No ofrece Él dinero. Eso es esas predicaciones donde dicen, no,
ven a Cristo, ¿no? Y trae así mucho dinero y que Dios te va a dar más. Eso es predicación del diablo. Dios lo que quiere es que darte la mayor riqueza, la salvación, una redención, ¿sí? Una transformación del carácter, una moralidad sumamente alta, la cual en la humanidad hoy en día no existe. Una salud única, una familia perfecta que refleje la santidad del cielo. Esa, esas son las riquezas. Esas son las riquezas que Cristo ofrece. Lo demás, como Él lo dijo, es añadidura. Si buscamos el reino de Dios, Él nos da todo eso. Esas son sus riquezas. Y otras riquezas, ¿no? La protección de Dios todo el tiempo sobre sus hijos. El oído inclinado a escuchar el clamor de sus hijos. ¿Qué mayor riqueza quieren? O sea, si el Dios de todo el mundo está contigo, te lo va a dar lo que necesitas. Pero tú tienes que obtener las riquezas del cielo. Amor, bondad, misericordia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, paz. Esas son las riquezas. Esa es la riqueza del cielo. Ahora, lo demás es solo añadidura para vivir la vida aquí, esta vida que va a pasar, para luego entrar a esa eternidad sin fin, juntamente con nuestro Dios. Entonces allí, ese día que Cristo murió y entró luego al lugar santo después de su resurrección y su ascensión al cielo, cesó para siempre el sacerdocio en la tierra. Ningún hombre más puede ser mediador entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque simplemente representaba a uno que iba a venir. Porque ellos no eran los verdaderos mediadores, sino el verdadero mediador era a quien ellos representaban. Solamente ellos eran ¿qué? Una figura de ese mediador. Y muchos de ellos no lo representaron bien. Por eso Dios terminó con ese sacerdocio para siempre. Para tomarlo Él, para que lo tome su Hijo, representación de la raza humana por esa unidad con la humanidad que tuvo en su encarnación. Ahora nosotros miramos a Jesús. Él es el mediador de ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto que ya no necesita de esos sacrificios, ni sacerdocio humano, ni ir a un templo, ¿verdad? En Jerusalén. Por eso mismo Cristo lo dijo, ¿verdad? Ya va a llegar el tiempo en el cual no van a tener que ir a adorar ni en Jerusalén, ni tampoco aquí, ¿no? Con los samaritanos ahí en el monte donde ellos habían edificado también su santuario, ¿verdad? Su templo. No, sino que dice, todos aquellos que me adoren en espíritu y en verdad, me adorarán. En todo lugar, mismo Cristo dice, ¿no? Donde me es invocado mi nombre y están 2 o 3 reunidos allí estaré. Allí estaré. Si ellos creen esto. Así que hoy en día, queridos amigos y hermanos, salgamos de ese engaño que hay un intercesor o que hay sacerdotes que median entre Dios y los hombres, o que hay santos que están intercediendo por nosotros, o que hay vírgenes que están intercediendo por nosotros. Todo eso es un vil engaño de Satanás, una mentira, la peor falacia que se puede haber inventado Satanás, que hoy en día lastimosamente muchos creen, por la mentalidad pagana que aún conservan, porque no han dejado que Cristo purifique sus mentes de ese error. Así que volvamos hoy en día, hermanos, todos ustedes que me escuchan, a la palabra de Dios. Vivamos en la palabra de Dios. Dirijámonos por la palabra de Dios. Porque solamente por la sangre de Cristo y mediante la mediación de Cristo hay perdón de pecados y es redención para el ser humano. Así que, queridos amigos y hermanos, busquemos hoy a Dios en su palabra. Pongamos nuestros ojos fijos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y tengamos esa misma fe de Jesús. Porque sus santos guardarán sus mandamientos y tendrán la fe de Cristo. Y eso lo dice el libro de Apocalipsis. Así que, queridos hermanos, si hoy tu decisión es creer en lo que dice la palabra de Dios, es ahondar más en un estudio de la palabra de Dios y poder vivir bajo lo que dice la palabra de Dios, sin seguir los dichos de otros hombres que están confundidos, que quebrantan los mandamientos, pues hoy te invito yo a que tú invites al Espíritu Santo, a la presencia de Dios, que venga ante ti y Él te dirija y que te saque de ese pozo de desesperación, de ese lodo cenagoso. ¿Para qué? Para ponerte en la peña y reconstruya tu vida y vayas creciendo hasta llegar a la estatura que debes llegar. Y así venga aquel que tiene que venir y te dé el galardón que Él quiere darte.
hoy. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.